Gracias por continuar viendo la historia del fútbol venezolano entre los años 80 y los 2000, en Tertulia de Fútbol con Francisco Fernández Galán y sus invitados. Queridos amigos, fanáticos del fútbol, seguimos con nuestra serie de programas y hoy estamos hablando sobre la historia del fútbol venezolano. Ahora vamos a hablar de las décadas del 80 y del 90, tanto de los clubes como de la Vinotinto. Dejo con ustedes entonces para que nos ilustre sobre lo que sería la década del 80 y del 90 a el periodista Humberto Turinesi y a mi amigo Joel García. Y ahí viene el dominio, por eso hago referencia a Táchira, año 79, porque esto da pie a la década de los 80, y ahí comienza un dominio de los equipos de los Andes. Todo esto concentrado en Mérida y en el estado Táchira. Sí. ¿Por qué? Táchira corta esa racha de Portuguesa y traslada ese dominio a los Andes. Entonces, entre Deportivo Táchira, Unión Atlético Táchira, el Deportivo San Cristóbal, ULA Mérida y Estudiantes de Mérida, resulta que, bueno, dominan durante 8 años el fútbol venezolano. Entre esos equipos, hasta el año, por aquí lo tenía, hasta el año 86, que es el último que gana Unión Atlético Táchira, allí se corta esta racha de 8 títulos seguidos entre los equipos de los Andes, Mérida y Estado Táchira, porque aparece Marítimo en la temporada 86-87 y allí gana el primer título Marítimo. Marítimo que, bueno, es un club que fundan portugueses, principalmente de Madeira, de Funchal, inmigrantes y que estaban radicados en Caracas, y allí entonces cambia la dinámica de... portuguesa más numerosa, la gente nacida en Madeira. Era... Totalmente, exacto. Totalmente. Ganan 2 títulos seguidos Marítimo. Aparece en el 88 Mineros de Guayana, en la 88-89 es el único título, la única estrella que tiene Mineros de Guayana, un equipo de muchísima tradición, pero que solo ha ganado un título absoluto en el fútbol venezolano, luego ha ganado torneos cortos, ha ganado Copas Venezuela, pero no ha podido ganar una estrella, un título absoluto. Lo único que tiene es 88-89, por ahí se le cruza en el camino Marítimo, que había ganado un par de títulos. Vuelve a ganar Marítimo en el año 89-90. Jugadores que estuvieron en aquel Nacional Carabobo, algunos jugadores que estuvieron, por ejemplo, del Nacional Carabobo, Heber Márquez y Nelson Carrero, se convirtieron en 2 de los grandes símbolos de Marítimo cuando se fundan. Jugadores que venían de ese Nacional Carabobo que yo les había comentado. Heber Márquez fue uno de los centrodelanteros históricos de Marítimo y Nelson Carrero fue uno de los volantes históricos también de aquel Marítimo. Hubo mucho pulmón. San Vicente ya. Chita San Vicente, Franco Rizzi, bueno, Daniel Nicola, recientemente fallecido. Sí. He leído que Heber Márquez en el área tenía un cabezazo letal, que quizás ha sido uno de los mejores cabeceadores de la historia del fútbol venezolano. Totalmente, Joel. Mira, los 2 cabeceadores que yo recuerdo, digamos, de manera impactante y más implacables en el fútbol venezolano, y sobre todo en la década de los 80, fueron el Flaco Carvajal, que jugó en ULA Mérida, ese ULA que fue campeón en 1983 cuando se repartían los títulos entre Mérida y Táchira, un flaco de 1,80 m y algo, y tenía una habilidad para el desmarque e ir al encuentro de la pelota, un salto, y sobre todo los cabezazos del flaco, yo recuerdo, eran muy ceñidos a los postes. Tenía una capacidad para darle dirección, no tanto potencia, sino dirección a los cabezazos. Impresionante. Y Heber Márquez, oriental, por cierto, medía casi 1,90 m y era un escaparate, era una bestia en el área. Y Heber, bueno, hay un gol de Heber Márquez en la selección nacional que es emblemático, que es icónico. En aquel partido, en el premundial de México 86. Va a cobrar Campos. Falta a favor del equipo venezolano. Cobra Campos, elevado. Salta Márquez. En San Cristóbal, cuando la Argentina de Maradona
le gana a Venezuela en San Cristóbal 2-3, y los goles de Venezuela son de René Torres, que jugaba también en Mérida. Un tiro de 40 metros, una cosa bestial. Exacto. Yo vi ese partido, yo estaba allá. Acosta, Pasarela, Torres, le da a Torres, se la lleva Torres, va a disparar Torres. Bueno, el arquero de esa selección de Argentina era el Pato Fillol, que había sido campeón en Argentina 78. Así es. Fillol luego en historias y en programas, años más adelante, y siempre lo ha manifestado, dice, ese ha sido uno de los disparos en los que yo me entero que la pelota es gol porque la vi rebotando ya después que había pegado la malla y cuando está salido. Sí, fue se enteró. Impresionante. Es que lo vi, lo viví y lo grité. Totalmente. Y bueno, ese día marcó Heber Márquez de cabeza el segundo gol de Venezuela en esa derrota 3-2 frente a la selección no me acordaba de eso, Argentina. pero sí me acordaba del de René Torres, que fue una cosa terrible. Recordaba ese episodio porque justo Joel cuando toma la palabra y recuerda que Heber Márquez ha sido uno de los más grandes cabezadores del fútbol venezolano, ese gol de cabeza contra Argentina, bueno, siempre viene a la memoria. Ese cabezazo y el de Amorebieta, luego en 2011. Se mueve mucho, no tiene esa seguridad. Despeja y tapa bien, pero con alguna dificultad. ¡Viene el cabezazo y el gol! Para aquella victoria contra Argentina son los dos grandes cabezazos en la selección. Y el de Pedro Acosta, que fue de cabeza también en aquella victoria del 81 contra Bolivia, primera en un premundial, son los tres grandes cabezazos en la historia del fútbol venezolano. Pedro Acosta era gallego. Pedro Acosta tenía ascendencia, era porque estaba Pedro Castro también. Pedro Castro, perdón, me confundí. El gallego Castro. Sí, el gallego Castro, que fue uno de los que también precursores de los mundialitos en los años 80, ahí en Caracas. Correcto, sí. Pero no, me confundí pues de jugador. Sí. Y bueno, ahí... ¿Cómo fue el Tata Roque como entrenador de Venezuela? No me acuerdo. Mira, él dirige a la selección nacional en el premundial de España 82 y de Argentina 2 y México 86. Esos dos premundiales seguidos, él es el técnico de la selección. Le fue algo mejor en el premundial de México 86, pero era muy complejo. Lo que ya decíamos, eran grupos en donde te tocaba Brasil o Argentina por un solo cupo. Los premundiales duraban un par de meses porque se jugaban 6 partidos nada más. Entonces, las posibilidades eran muy complejas, ¿no? Y esto quiero subrayarlo. A mí a veces me duele un poco cuando se dice, no, pero es que antes éramos muy malos, nos goleaban. No es que éramos malos. Había grandísimos jugadores, sobre todo en los 80, principios de los 90, cuando ya en los 80 comienza a tener más oportunidad el futbolista criollo. Ya decíamos, hasta la década de los 70 eran contados los espacios para el futbolista venezolano. Eso también, evidentemente, era un hándicap al momento de ir a un premundial. El primer premundial en el que participa Venezuela es el de Inglaterra 66, pero luego está el de México 70, está el de Alemania 74, Argentina 78, y estamos hablando de una década en donde el futbolista venezolano no tenía espacio ni en el propio fútbol venezolano. Entonces, ¿cómo competías luego contra Argentina, contra Brasil, contra Uruguay, contra Colombia, en donde las estrellas de esos países eran los jugadores nativos? Los nuestros eran los suplentes de los importados y nos tocaba ir a enfrentarlos. Entonces, no había ni siquiera roce de competencia local. Era muy difícil. Ya en los 80 comienzan a aparecer futbolistas maravillosos. En aquella época que decía del dominio de los Andes, William Méndez, aparece Laureano Jaime, el propio Richard Páez. Lo de Pedro Febles. Richard Páez, por supuesto, en los 70 y ya 80. En los 70 Richard tuvo épocas maravillosas con Portuguesa, fue parte de ese Portuguesa pentacampeón en Ulamérida. Y juega por la selección. Claro. Carlos Maldonado también, no, claro. No me acuerdo. Carlito en los 80, claro. Carlito estuvo en el premundial de
Italia 90. Y ya Carlitos era una figura en Táchira, en aquel Táchira, bueno, de los 80, que como decíamos, marca una época. Aquel Táchira que también en Copa Libertadores tuvo presentaciones formidables y que llegó hasta los cuartos de final contra Olimpia de Paraguay. Aquel Táchira del gol de arco a arco de Frankovic a Isla. Por cierto, Humberto, ese partido del gol de arco a arco de Frankovic marca también Maldonado, ¿no? Ahí en ese partido, si no me equivoco. Claro, contra Independiente Avellaneda, contra Independiente. Es que esa Copa Libertadores fue fantástica para Táchira y para Carlitos Maldonado, que termina siendo goleador de ese Táchira, uno de los goleadores de la Copa Libertadores, y le permite irse al fútbol brasileño, al Fluminense, un club grande. Carlitos nació en Uruguay, pero llegó muy joven a Venezuela. O sea, que era prácticamente venezolano. Claro, se radica en Caracas y luego se va a los Andes y se convierte en uno de los máximos ídolos en la historia del Deportivo Táchira, como jugador primero y luego también como entrenador. Ganó títulos como jugador y como entrenador del Deportivo Táchira. Y hay una rivalidad muy, muy bonita que yo siempre la comparo, tiene matices parecidos a la que hay actualmente entre Caracas y Deportivo Táchira. Y fue aquella de finales de los 80 y principios de los 90 entre Marítimo y Deportivo Táchira. E incluso por allí apareció también ya a principios de los 90 y hasta mediados de los 90 Minerven del Callao. Minerven desplaza a Mineros de Guayana. Cuando digo desplaza, es que se convierte en el equipo, bueno, el que cautiva y roba el corazón de los guayaneses. Mineros que había sido campeón en 88-89, pero aparece aquel Minerven y ese Minerven gana en el año 95-96, gana la estrella, y ese Minerven tuvo, entre otros, a Stalin Rivas, a Luis el Pájaro Vera, a Félix Hernández. Fue un equipo maravilloso. El Ballet Azul lo llamaban. Yo no, Humberto, en ese equipo Minerven. Héctor Pablo Vidoglio, Luis Filosa, Juan García, Rafael Castellín llegó a estar allí. Vidoglio fue un extraordinario jugador. Y Stalin Rivas no terminó nunca de ser lo bueno que era, ¿no? Que ese muchacho tenía unas condiciones impresionantes, un toque de balón espectacular, pero nunca terminó de ser lo que se esperaba de él, ¿no? ¿Te acuerdas? Mira, porque también varias veces. A mí siempre me preguntan quiénes son mis ídolos en el deporte. Y yo tengo 3 ídolos. Lo curioso es que tengo 2 de mis 3 ídolos son beisbolistas. Es muy curioso. Y caraquistas, y yo soy magallanero. Yo también. Pero también. Pero mis 3 grandes ídolos son Stalin Rivas, Andrés Galarraga y Omar Vizquel. Imagínate tú. En el deporte un programa con Omar Vizquel divertidísimo. Wow. Contando todas las anécdotas de toda su vida. Muy bueno fue. Ajá. Dime entonces, ¿por qué Stalin Rivas? Bueno, porque era una época de un fútbol todavía silvestre. No era la época de encontrar un entorno que te acobijara, que te orientara. No era la época en Venezuela de empresas o de agencias de futbolistas que pudiera, digamos, conducir tu carrera. Stalin Rivas era talento 100% natural. Tenía un carácter difícil. Hoy en día está en la Asociación Única de Futbolistas Profesionales de Venezuela. Le tengo, bueno, además de haber sido mi gran ídolo en el fútbol venezolano, le tengo estima, respeto. Siempre fue un futbolista de un carácter complicado e indomable. Y a mí me parece que, bueno, atentó contra Stalin Rivas el hecho de, primero, estar en un, entre comillas, ecosistema en el fútbol venezolano muy débil. Por lo que ya decía, no existían esas empresas que hoy en día hay u orientadores de carreras de futbolistas. A él le tocaba ir a negociar un contrato y bueno, poner la firma, quién sabe en qué condiciones. Era de un carácter un tanto difícil. Él se marcha al fútbol de Bélgica, se convierte en uno de los primeros venezolanos contratados. El Standard Lieja lo contrata a Stalin Rivas. Luego de aquella Copa Libertadores del año 94, cuando Vélez Sarsfield sale campeón, el Vélez Sarsfield de Chilavert, de Bianchi como entrenador, entre otros. En esa Copa Libertadores, porque hay que recordar que Minerven venía de ser subcampeón en la 94-95. En esa Copa Libertadores,
Minerven llega a los cuartos de final, el Ballet Azul, y cautiva a muchísima gente. De hecho, a Minerven lo elimina Vélez Sarsfield en cuartos de final. Vélez Sarsfield que termina luego, bueno, siendo campeón de la Copa Libertadores América. Y en esa Copa Libertadores, Stalin es uno de los goleadores, sin ser un centrodelantero o un delantero natural. Era un jugador que se manejaba en el último cuarto de cancha con total libertad de movimientos, una zurda increíble, danzaba en la cancha, la elegancia de Stalin, erguido, la gambeta de Stalin, el pase refinado, pase corto, largo, la pegada que tenía Stalin en jugada de movimiento o pelota quieta, la visión de juego era maravillosa. Ahí cautiva a mucha gente y se lo llevan hasta Europa, Bélgica. Pero Stalin no aguantó. Stalin apenas estuvo un año, no era la Europa en donde, bueno, tú al cabo de cierto tiempo puedes tramitar un pasaporte comunitario y él ocupaba una plaza de extranjero, creo que eran 2 extranjeros nada más que había en Standard Lieja, era muy difícil y él siempre cuenta que no se adaptó, que él llega a Bélgica y no dominaba el idioma, no había nadie que lo acompañara, nadie que lo orientara, que lo asesorara y bueno, todo eso se termina comiendo el talento y tuvo que regresar al país. Luego marca una época maravillosa también con Caracas. Con Caracas él sale campeón. De hecho, hay una final, esa es la de 2001, aquel Caracas que termina saliendo campeón y aquella final que se juega en el estadio Pueblo Nuevo de San Cristóbal y que terminan quemando el autobús del Caracas Fútbol Club, siendo Stalin el que marca el gol de la victoria, el que le permite ser campeón a Caracas. Pero bueno, ya para ir cerrando y redondeando, a finales de los 80, principios de los 90, surge esa gran rivalidad Marítimo Caracas, que me recuerda, Marítimo Deportivo Táchira, que me recuerda hoy en día a la rivalidad entre Caracas y Táchira. Había 3 equipos que dominaron el principio de los 90, que fueron Marítimo, Caracas. Caracas estaba comenzando a dar sus primeros pasos. Caracas comienza a dominar ya a mediados finales de los 90, pero eran Marítimo, Minerven y Táchira. Eran los 3 grandes equipos y cada vez que se enfrentaban entre ellos era un espectáculo. Ver un... Además el público, además tachirenses en Caracas iban miles a los partidos. Se llenaba. Sí, se llenaba, Francisco. Un Táchira. Sí. Táchira, Caracas era... Sí, yo recuerdo, eran las primeras barras bravas que tuvimos en Venezuela. Claro, y un Marítimo Minerven o un Táchira Minerven era un espectáculo. Cachamay, era todo un acontecimiento en el Estado Bolívar cuando iba Táchira o cuando iba Marítimo a enfrentar a... Pero también te quiero decir que Trujillanos era un equipo que al Táchira le queríamos ganar siempre, era una rivalidad nuestra con ellos. Ellos no se enteraban de que eran nuestros rivales, y les hacíamos muy buenos partidos y le ganamos varias veces en Trujillo. Bueno. Para nosotros era el partido del año, el jugar contra el Táchira. Totalmente. Históricamente Trujillano le ha hecho siempre muy buenos partidos y ha sido verdugo en muchas ocasiones de Deportivo Táchira. Y bueno, como les decía, por ahí ya a principios, hacia mediados de los 90, emerge Caracas, que lo compra el doctor Valentiner, antes se llamaba Yamaha, Yamaha Fútbol Club, que era auspiciado por esta empresa. En el año 89 lo compra el doctor Valentiner y funda el Caracas Fútbol Club, ganando su primer título en la temporada 91-92. Era la Bayer, era el laboratorio sucursal del Bayer, que tenía también un equipo en África y vinieron algunos africanos empezando, ¿te acuerdas? Cuando empezó en Caracas trajeron a 2 o 3 jugadores africanos del equipo que tenían en África, pero que no resultaron, ¿verdad? No. Uno de ellos sí resultó, que fue Ibrahim Salisu, uno de ellos. Trajeron Salisu fue un jugador que en los 90, ganó muchas cosas con Caracas. Caracas gana su primer título en el 91-92. El profe Plasencia era el entrenador, Manuel Plasencia, de aquel Caracas. Traen a Vogeler, que era un alemán, producto de ese vínculo. El doctor Valentín era alemán, el laboratorio de los Bayer. Incluso él compra un equipo en Suiza, también, el Lucerna de Suiza, que jugó algunos partidos amistosos aquí en pretemporada con Caracas. Yo recuerdo un partido de pretemporada de Trujillano contra Lucerna,
en los 90. No recuerdo exactamente el año, pero recuerdo que estuve en ese partido, aprovechando esa alianza, como tú dices, de que él era dueño de ese equipo y lo llevó a Venezuela a una gira. Lo traía y hacían giras, correcto. Traía a Lucerna, jugó ahí en Valera, qué buen aporte ese Joel, jugó en Caracas también, en otras partes venía en Lucerna, sobre todo de giras que se hacían de pretemporada. Y Caracas, bueno, comienza a hacerse un espacio en el fútbol venezolano en la década ya de los 90 y gana varios títulos, siendo el primero en la 91-92. Lamentablemente, Marítimo desaparece. Ahí, esa es una historia muy larga también que daría para un programa, porque hubo situaciones extradeportivas que hacen que Marítimo en los años 90, un club que fue grande, poderoso en los 80, finales de los 80, como le decía, principios de los 90, bueno, desapareciera por unos asuntos burocráticos y tomas o normas que le impidieron ir. De la federación, ¿no? Y la liga, federación y liga, estaba Laureano González. Que se pelearon. En la liga. Se peleaba la liga con la federación. Correcto. Laureano González era presidente de la liga venezolana en ese momento y era la liga como ocurre hoy en día, algo parecido, que la liga interviene en la organización del torneo local. Sin embargo, todavía sigue siendo, digamos, fiscalizado por la Federación Venezolana de Fútbol. No tiene autonomía plena como organizador o reconocimiento de la liga. Eso no es solo exclusivo de Venezuela. En España el presidente de la liga y el de la federación se tiran a matar todos los días. O sea, que no te creas que eso es solo en Venezuela. Totalmente. Bueno, y ya hacia finales de los 90 y pisando la década 2000, para yo ir ya cerrando, Caracas comienza a imponer cierta hegemonía. Por ahí se cruzó Deportivo Italchacao también. Entonces hay un dominio de equipos de la capital con Caracas Fútbol Club, con Italchacao en la 98-99 es campeón. Caracas 2000-2001, Caracas había ganado ya en la 96-97. El Atlético Zulia apareció por ahí en la 97-98, armó un equipazo ese Zulia, que tuvo a Ratomir Dušković como entrenador, quien fuera también técnico de la Selección Nacional de Venezuela. Sí. Estuvo Ratomir allí. Entrenador famoso, entrenó varias selecciones. Claro, y bueno, Dušković dirigió la selección de Ghana en el Mundial de Alemania 2006. Sí. Humberto, pero por allí también se cruza en el camino Estudiantes, ¿no? En el 96 o en el 97, no me equivoco. Tu memoria es prodigiosa. Oye, aquí tengo la lista de campeones del fútbol venezolano. Cada vez que das una fecha yo miro a ver si es verdad para corregir. Pero fíjate, no te has equivocado ni una sola vez. Mira, esta es la lista de los campeones del fútbol de Venezuela. Estudiantes, Joel, en la 2000-2001 es subcampeón, pero en los 90 ellos ganan. En el 80 y el 85 gana Estudiantes. Estudiantes en el 96 o 97 gana un torneo. Bueno, pero quizás fue un torneo corto, no la estrella. Pero recuerdo claramente que la gana porque Trujillano hasta la última jornada estuvo peleando con ellos, que no sé si el Francisco se recordara, aquel partido en Mérida donde murió un abogado muy famoso de Valera que iba rumbo a ese partido con la esposa y el hijo, y tuvieron un accidente y murieron, y creo que la esposa fue la única sobreviviente. Llega Trujillano a la penúltima jornada con una diferencia de 1 punto. Si ganaba Trujillano, era el campeón del torneo. Pero ese estudiante era un estudiante de Richard Páez. El técnico de Trujillano en ese entonces era Hugo Valencia, Pitillo Valencia, y Estudiante derrota a Trujillano 2-0 con 2 goles. En ese momento, un jugador que se estaba empezando a dar a conocer en el fútbol venezolano, Jorge Alberto El Zurdo Roja, fue el autor de los 2 goles, y Estudiantes pasa a Trujillano y en la última jornada empata al último minuto contra el Nacional Táchira con gol también del Zurdo Roja y le termina dando el campeón. Esa temporada que tú dices, Joel, es la 97-98, que sale campeón Atlético Zulia, pero Estudiantes Mérida termina siendo subcampeón, digamos, en la absoluta, termina siendo el subcampeón, pero había ganado un torneo corto. Ok. Sí, entonces fue el torneo corto que ganó Estudiante en esa oportunidad.
Exacto. Y luego Estudiantes gana otro torneo corto en la 2000-2001 y va a la final absoluta por la estrella con Nacional Táchira, aquel Nacional que dirigía a Carlitos Maldonado y que tenía entre otros a Ricardo Daipáez, a Juan García, Giancarlo Maldonado, un equipazo, Giovanni Pérez, entre otros, Patón González, Faciana era el sí, era un equipazo, jugaban en Colón y disputan la final, gana un torneo corto Estudiantes de Mérida que lo dirigía el profe Sachi Escobar, colombiano, y Nacional Táchira gana el otro torneo corto, van a la final absoluta 2000-2001 y ahí sale campeón Nacional Táchira al poco tiempo luego desaparece. Un Nacional Táchira que era su presidente, no recuerdo si dueño, era el cura Calderón, no, ¿el cura era el dueño o era solamente la parte gerencial? No, dueño no creo, él era locutor de radio, bueno, después fue alcalde. Yo no creo que él tuviera dinero para hacer... Mira, pero como era un hombre importante en el entorno tachirense, político, él era el presidente del equipo y bueno, logró reunir algún capital cuando funda este equipo, porque el fundador es el cura Calderón. Y de hecho, la Lotería Nacional y del Táchira pusieron algo de dinero allí también. Luego se retiran y ahí le costó mantener el equipo, consiguen un respaldo, un músculo importante para esa 2000-2001 y contratan a todos estos jugadores que decía, Juan García, Ricardo Daipáez, Giancarlo Maldonado, Patón González, estaba, me parece, Elvis Martínez también, lateral izquierdo de ese equipo, Faciana era el arquero, y salen campeones con Carlitos Maldonado como técnico absoluto, torneo corto, y luego en la final absoluta con Deportivo Táchira 2000-2001 salen campeones. Sin embargo, recuerdo que ellos se ganan, evidentemente, como campeones, la posibilidad de jugar la Copa Libertadores, y ya el año siguiente, cuando juegan la Copa Libertadores, ese Nacional Táchira prácticamente no tenía ni cómo viajar para competir en la Copa Libertadores, y después de esa Copa Libertadores desaparece Nacional Táchira, en quiebra. O sea, que el problema de los clubes en Venezuela, los problemas de la mala administración, la mala dirigencia, es un problema que venimos arrastrando desde esa... Y lo más lamentable es que muchos de los directivos eran más fanáticos que directivos. Claro. Entonces claro, yo especialmente en la época anterior, ya en esta época del 2000 era un poco mejor los directivos, pero en los años... Mejor entre comillas, porque todavía se ven unas cosas que... Eran fanáticos, no eran directivos de fútbol, eran unos fanáticos. Yo recuerdo que se tiraban a pegarle a los árbitros y cosas así, los presidentes de los equipos, es una cosa... terrible, ¿no? Bueno, mira, oye, qué bueno, estoy fascinado. Te puedo seguir oyendo hablar 6 horas más, porque además lo que nos gusta el fútbol es que nos gusta el fútbol y por eso nos entretiene tanto, ¿no? Oye, te agradezco muchísimo. Si te puedes quedar para que Joel hable vale. de los años siguientes, claro. Oye, te lo agradecemos mucho y te dejó el listón bien alto, Joel. Vamos a ver cómo te defiendes. Eso le iba a comentar, que mi participación no va a ser tan extensa ni tan clara como la de Humberto, pero bueno, también voy a requerir de tu ayuda, Humberto. Claro, vale. Es un conversatorio. Claro. Bueno. Tertulia de Fútbol continuará la próxima semana con la historia del fútbol venezolano, desde el año 2000 hasta la actualidad. No dejes de verla.